Déjenme que les dirija unas palabras aprovechando la ocasión que estamos aquí en Cantabria. Como decía, les estoy muy agradecido de que nos acompañen en este acto de entrega de los premios. Venimos aquí este año, además, después de un cambio trascendental en la revista, en la Actualidad Económica, que ha pasado a convertirse en una publicación semanal que se distribuye ahora todos los lunes con el diario El Mundo de manera gratuita y que les animo a que lean, porque yo creo que les puede interesar. Hace 2 años que estuvimos aquí la última vez con este mismo motivo, entonces la economía ya empezaba a repuntar claramente y hoy tenemos que felicitarnos de que siga con un crecimiento superior al de la media de la Unión Europea, aunque también es verdad que con señales claras de un cierto debilitamiento que habría que combatir a toda costa. A pesar de esta coyuntura que todavía es favorable, no debemos minusvalorar, creo, algunos problemas evidentes que siembran dudas en el horizonte. Tenemos, como sabéis, un nuevo gobierno en el país que ha llegado al poder de manera absolutamente legal, pero déjenme que les diga que de una manera un poco discutible. ¿Por qué? Porque la moción de censura que se contempla en nuestra legislación y que se copió del ordenamiento constitucional alemán tiene un carácter constructivo. Se trata de derribar a un gobierno con un candidato alternativo, cosa que sí ha pasado, pero con un programa alternativo y unos socios dispuestos a respaldar tal programa con vocación de continuidad, algo que no sucede en nuestro país, por desgracia. El presidente Sánchez, como sabéis, gobierna con 84 diputados y tiene que ganarse el apoyo de los que respaldaron la moción de censura cada vez, para cada una de sus iniciativas. ¿Y cuáles son estas? Bueno, yo creo que la música que suena, desde luego, no sintoniza con las ideas que defiende esta revista que dirijo y que apuesta por la economía de mercado, por los empresarios, por los emprendedores, ni creo que tampoco suene bien para todos esos colectivos que son los que hoy homenajeamos aquí. Porque la música consiste en dos asuntos muy claros. El primero es que el gobierno quiere hacer una política más social, presuntamente más social, diría yo, es decir, que quiere aumentar el gasto público. El segundo es que el gobierno, que está en la Moncloa con carácter temporal por 2 años como máximo y con el único propósito de volver a ganar las próximas elecciones, cosa que es absolutamente legítima, tampoco puede estropear demasiado la economía, porque está obligado a cumplir más o menos con los compromisos de reducción del déficit público que tiene contraídos con Bruselas. Yo creo, sin embargo, que estos propósitos, estos dos, no son demasiado compatibles. A juzgar por el proyecto de presupuestos que ha presentado el señor Sánchez a Bruselas hace unos días y que ha sido recibido con una cierta reticencia ahí, como ocurre cuando las cifras son provisionales o cuadran mal o tienen un apoyo político tan frágil como es el caso, pues parece que tenemos un presidente que, en mi opinión, no ha aprendido del todo las lecciones del pasado, de la aciaga última legislatura del señor Zapatero, y que parece dispuesto no solo a emularlo, sino a desbordar lo que se produjo en aquella época. ¿Qué es lo que propone el señor Sánchez y su equipo para poder cuadrar el círculo? Más gasto sin dañar del todo los equilibrios macroeconómicos. Pues la respuesta la tenemos todos los días en la prensa. Lo que va a hacer es subir los impuestos. Pero no a cualquiera. Va a subir sobre todo los impuestos a los que hoy estáis aquí, que sois los que tiráis del carro, los que levantáis la economía, los hombres de negocios, los ejecutivos, a los que se tilda frecuentemente y en tono despreciativo como los ricos. ¿Y para qué va a subir los impuestos? Pues para impulsar políticas que, en mi opinión, no son muy acertadas. Algunas de ellas, por cierto, ya las puso en marcha el PP. Me refiero, por ejemplo, a vincular las pensiones con la evolución de los precios, que me parece una marcha atrás grave y que será perjudicial para la sanidad de nuestras cuentas públicas y que además es una bomba de relojería y un motor de la expansión del gasto que empujará al alza la inflación, porque, como bien explicaron muchos académicos, entre ellos el Premio Nobel de Economía Edmund Phelps, genera indiciar cosas como las pensiones y otras más a la inflación, los sueldos, genera expectativas perniciosas en todos los sectores de actividad
que exigirán mantener su poder adquisitivo de manera permanente sin tener en cuenta las ganancias de productividad y la situación de cada empresa en particular. Otra de las ideas absolutamente inconvenientes, en mi opinión, es la de recuperar la asistencia general a los inmigrantes irregulares, con la llamada recuperación de la sanidad universal. Son pocos los que se oponen a esta decisión porque no es políticamente correcto hacerlo, pero yo estoy entre ellos y no me importa decirlo en público. Tenemos que racionalizar la inmigración porque, dado el tamaño y el coste de nuestro estado de bienestar, no hacerlo solo puede conducir al colapso económico y a la generalización del enojo ciudadano. La universalidad de la sanidad no solo va a aumentar el gasto, sino que también va a alargar las listas de espera y a petar el sistema sanitario, perjudicando a los españoles o a otros inmigrantes que pagan religiosamente sus impuestos y sus cuotas sociales. Yo creo que el sistema de protección social debe caminar cada vez más hacia fórmulas de copago que aseguren su sostenibilidad y que frenen en seco los abusos. No podemos permitir una inmigración atraída solamente por un estado de bienestar tan generoso, tan caro y tan demandante de impuestos cada vez más altos como es el nuestro, cuyo único efecto además es perjudicar a los empresarios, que sois los que creáis empleo y los que hacéis país. Os pondré también otro ejemplo de una estrategia que me parece equivocada, que es aumentar las cuotas sociales, que ya son un impuesto sobre el empleo y que también es una medida que baraja el gobierno y tendrá un impacto muy importante y negativo sobre el tejido económico y sobre todos los que estamos aquí reunidos, que veremos caer nuestra renta disponible y aumentar nuestra carga fiscal y que por tanto perderemos los incentivos que tenemos para seguir trabajando y creando riqueza. Ya antes, durante la época del PP, se habían adoptado algunas decisiones que os afectan a vosotros, los empresarios, y que me parecieron en aquella época contraproducentes. Por ejemplo, ya se subió el salario mínimo y se incrementaron las cuotas sociales y se aumentó el impuesto de sociedades, o en su momento también se revocó la ley de educación. Estas medidas que Rajoy adoptó en pos de obtener la mayoría parlamentaria, de la que tampoco disfrutaba, no fueron buenas para las empresas ni tampoco para la creación de empleo. Pero es que ahora vamos claramente a peor. Pongamos el caso del salario mínimo, que va a aumentar disparatadamente hasta los 900 euros. Pues bien, esta decisión, que parece tan popular y a la que es difícil oponerse en público, yo creo que es atroz. Puede que no impida que los trabajadores más jóvenes y los menos cualificados encuentren un puesto de trabajo ahora que la economía no va mal, pero los condena anticipadamente al paro cuando el ciclo se dé la vuelta y el crecimiento se resienta, que me parece que es hacia donde vamos. Además, envía el mensaje de que los salarios deben subir generalizadamente sin tener en cuenta la situación de cada empresa y la productividad de cada compañía. La subida del impuesto de sociedades también es un desincentivo a la inversión y la contratación en el momento en el que más se necesita, y además se ha adoptado como un argumento falaz, y es que las grandes empresas sobre todo apenas pagan impuestos. Esto sencillamente es falso, no es verdad, y es sorprendente que se atice la demagogia popular al respecto cuando más hace falta impulsar la reputación de la clase empresarial. Por eso estas decisiones, el conflicto catalán, cuyo desenlace también es incierto, y el cambio de algunas circunstancias que hasta ahora nos han ayudado, sobre todo exógenas del exterior, pueden hacer que la economía pierda fuelle. Por ejemplo, los efectos de la política de bajos tipos de interés son cada vez más limitados y lo único posible es que suban. Tenemos la amenaza del proteccionismo comercial. Y aquí en España tenemos una tasa de empleo que es verdaderamente muy alta y todavía preocupante, aunque es verdad que nunca en la historia se había logrado reducir tan intensamente en menos tiempo. Y esto ha tenido que ver, amigos, con la reforma laboral. Esta tiene mala prensa entre parte de la opinión pública y algunos partidos que apoyan al gobierno, y tampoco es bien vista por el Partido Socialista, pero es la que ha permitido que las empresas ganen la flexibilidad precisa
para adaptarse al ciclo, la que ha provocado una devaluación interna de precios y salarios, que es cierto que nos ha empobrecido temporalmente, pero que a cambio ha impulsado la capacidad de las empresas de vosotros, para ganar cuota de mercado en el exterior, y ha sido la principal causa de la intensa creación de puestos de trabajo. Por eso sería una catástrofe revertir la reforma laboral, y nadie mejor que vosotros para saber las consecuencias que acarrearía. Aunque el Gobierno está empeñado en ello, en volver a los errores del pasado, recuperando la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa, o reforzando el poder de los sindicatos, o recuperando la nefasta ultraactividad de los convenios que tanto habéis sufrido en el pasado. Los críticos de la reforma laboral dicen que el empleo que se crea en España, que se ha creado estos años, es precario, que es a tiempo parcial, de carácter temporal, con sueldos bajos. Mi opinión es que no había otra manera de salir de una recesión tan cruel como la que padecimos. Es imposible que tras una crisis tan dura se produzca un aumento rápido de los salarios, y es imposible que los salarios suban con una tasa de paro que, pese a su rápido retroceso, todavía está por encima del 16%. Y esto, que el paro esté por encima del 10%, lo que refleja con crudeza es que la oferta de trabajo es notablemente superior a la demanda. La pregunta, en mi opinión, es: ¿qué es mejor? Si esta clase de empleo que se crea, o una legión de parados viviendo del subsidio. Yo no comparto la cultura que abomina de los llamados empleos precarios. ¿Quién de los que estamos aquí no comenzó a trabajar por un salario mínimo o un salario discreto en aquella época? No hay empleos precarios. Todos los que así se llaman pueden ser una palanca para hacer una carrera de éxito. Porque lo que hay que combatir es el paro a toda costa, que es terrible, una situación que descapitaliza a las personas, que rompe su autoestima, que debilita el núcleo familiar y la cohesión social. Hay que conseguir que la gente trabaje, aunque sea a un precio menor, porque hay que tener confianza en que el aumento de la inversión y de la innovación tecnológica, que genera poco a poco el crecimiento, acabará produciendo empleo más estable y mejor remunerado. España no tiene un problema de salarios, tiene un problema grave de productividad. Y para mejorar esto es preciso impulsar radicalmente la eficiencia, entre otras cosas, del sistema educativo. Pero mientras tanto, modificar o retrotraernos a la antigua legislación laboral sería un tremendo error, porque perderíamos competitividad y generaríamos déficit exterior. También es una pretensión ridícula esta de que los salarios tienen que crecer inexorablemente. Hay muchas empresas que tienen margen para hacerlo y, de hecho, lo están haciendo, y es muy beneficioso desde el punto de vista económico y social. Pero jamás deberíamos olvidar que cualquier subida de sueldos debe estar cubierta por mejoras de productividad, así como está relacionada con la situación de cada empresa. Este me parece que es el ABC de la economía, porque en caso contrario, si se hace lo contrario, las compañías prescindirán de los empleados que aportan un valor añadido inferior a los nuevos salarios exigidos y se cuidarán mucho de ampliar sus plantillas. Subir los impuestos a las empresas, como también se pretende, es una proposición muy popular, pero sería completamente venenoso. La gente no repara en que si esto ocurre, las compañías aplicarán el más elemental sentido común y o bien aumentarán el precio de lo que producen, castigando a los consumidores, o si no pueden hacerlo porque hay mucha competencia, prescindirán de parte de su plantilla. Hay también en el ambiente una preocupación por la eventual destrucción de empleo que están produciendo las innovaciones. Nosotros somos bastante optimistas al respecto, porque la evidencia empírica enseña que las revoluciones tecnológicas generan nuevos puestos de trabajo que compensan de largo la destrucción del tejido productivo obsoleto o poco competitivo. La experiencia demuestra que el trabajo no es una cantidad fija e inamovible que hay que repartir, y nunca, además, una revolución tecnológica ha empeorado hasta ahora el nivel de vida
de los ciudadanos. Por eso, si contemplamos lo que está pasando con pesimismo y reticencia, como hacen muchos de nuestros intelectuales y políticos, estamos condenados a desaprovechar las inmensas oportunidades que tiene el cambio técnico. No solo lo podemos